Este es mi conflicto de intereses para esta presentación. Mil gracias al comité organizador y quiero destacar la interesante, importante y perseverante actividad del profesor Guillermo Beitía. Doctor Beitía, querido amigo, muchas gracias por invitarme a este primer Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Mi segunda presentación es anti-TNF o anti-integrinas como terapia de primera línea en colitis ulcerativa moderada a severa. Los anti-TNF y antiintegrinas, específicamente vedolizumab, comparten un origen histórico del punto de vista terapéutico, y es que ambos fueron inicialmente estudiados en el tamarino cabeza de algodón, el cotton top tamarín, oriundo de Colombia y del Darién, en el cual se hicieron las primeras investigaciones con estos importantes medicamentos. En el 2022 hay cosas que deben decirse de la colitis ulcerativa y de la enfermedad de Crohn. Son patologías complejas, recurrentes, crónicas, poligénicas y son incurables. Y esto es muy importante, porque el tratamiento para ambas, y específicamente hoy día que nos convoca la colitis ulcerativa, hay que decir que los medicamentos utilizados tienen como propósito fundamental controlar o atenuar la respuesta inmune y la inflamación intestinal que perdura de manera incorrecta en estos individuos. Y el tratamiento implica usar terapias de inducción y terapias de mantenimiento. Las de inducción son medicamentos de comienzo rápido en su acción, fundamentalmente los esteroides en muchos escenarios, y terapias de mantenimiento que deben ser usadas a largo plazo en estos individuos, y un endpoint final es que estén libres de síntomas y también libres de esteroides. Y ambos propósitos se pueden lograr con las terapias biológicas. La colitis ulcerativa, cuando se analiza en grandes poblaciones, se encuentra que 15% tiene un curso agresivo. Y cuando los pacientes toman remedios durante 10 años, 70 a 80% recaen. Cuando el anti-TNF es el medicamento utilizado, 10 a 40% de los individuos no responden de manera primaria al anti-TNF. 23 a 46% pierden la respuesta a un año. Y en vedolizumab, 35% pierden la respuesta a un año. La guía de la AGA recomienda que en pacientes naïf para terapia biológica se puede utilizar o se sugiere utilizar infliximab o vedolizumab. La pregunta que los médicos se hacen en la práctica diaria es ¿cuál elegir primero? ¿Anti-TNF o vedolizumab? Ese es el propósito de esta presentación. Las investigaciones científicas se puede decir que son ensayos clínicos controlados, en los cuales dos intervenciones se analizan en paralelo, metaanálisis, que son estudios de ensayos clínicos controlados, y estudios del mundo real. Los estudios del mundo real en la última década han tomado una gran fuerza, porque los pacientes incluidos en el mundo real son pacientes que no hubieran podido ser parte de un ensayo clínico controlado. Dicho en otras palabras, el ambiente artificial que genera un ensayo clínico controlado no es lo mismo de lo que se vive en el mundo real. Por eso, en esta conferencia vamos a hacer énfasis en estudios del mundo real. Este es el primer ensayo clínico que compara a cabeza vedolizumab versus adalimumab. Y se ve en este estudio Varsity cómo globalmente la remisión clínica se logra más frecuentemente con vedolizumab que con adalimumab. Y también en pacientes que no han tenido terapia previa con anti-TNF se mantiene la superioridad de vedolizumab. En cambio, cuando los individuos han recibido un anti-TNF previamente, el vedolizumab no es superior al adalimumab. Para la mayoría endoscópica se ve algo similar. Vedolizumab es superior al adalimumab globalmente. Y en pacientes naïf para anti-TNF mantiene la superioridad. No pasa lo mismo cuando el individuo ha recibido anti-TNF previamente. El Varsity, que tiene una información impresionante y que no puede ser informada solamente en un estudio, cuando se analiza específicamente lo que sucede
del punto de vista histológico se ve cómo el vedolizumab tiene una importante mejoría histológica a las 52 semanas comparada con adalimumab. Y una actividad histológica mínima también es superior con vedolizumab. Y cuando se analiza que simultáneamente exista remisión histológica con remisión endoscópica, es superior vedolizumab. De esta manera, uno puede decir que los endpoints más importantes recomendados por el STRIDE-2 son totalmente cumplidos con vedolizumab. Respuesta clínica, asintomática, normalización de la calprotectina, cicatrización endoscópica y la cicatrización histológica son cumplidos a cabalidad por el vedolizumab. Hay un concepto supremamente importante en el mundo real, que es el concepto de la persistencia. En primer lugar, es diferente al cumplimiento. Cumplimiento es que un paciente siga adecuadamente la posología suministrada o recomendada, y la persistencia es otra cosa. La persistencia es la proporción de pacientes que continúan con el medicamento en el tiempo. Este es un marcador subrogado de la efectividad, la tolerabilidad y la aceptación del paciente a ese medicamento en el mundo real. El estudio de Boll analiza este concepto de la persistencia en los pacientes con colitis ulcerativa. En este importante estudio se va a comparar vedolizumab versus anti-TNF en enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, pero para esta conferencia es colitis ulcerativa. Y se ve como remisión clínica en colitis ulcerativa, vedolizumab es superior a anti-TNF. Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa. Para cicatrizar la mucosa, el vedolizumab también es superior, pero no es estadísticamente significativa esta diferencia. Cuando se analiza, en cambio, otros endpoints, como la probabilidad de que hay una exacerbación de la colitis ulcerativa, se ve como con vedolizumab hay menor riesgo de que se exacerbe la colitis ulcerativa. Y efectos adversos serios son supremamente inferiores con vedolizumab, que está aquí en verde, comparado con anti-TNF. Infecciones serias son similares en ambos medicamentos. Analizando también resultados del Varsity en el mundo real, esto se ha encontrado y esto es fundamentalmente lo que quiero mostrarles. Para remisión endoscópica, el vedolizumab es superior al adalimumab en la semana 8 a 14. Remisión endoscópica a la semana 52 es superior y es estadísticamente significativo. Para mejoría endoscópica a la semana 8 a 14 y es superior el vedolizumab, y a la mejoría endoscópica en la semana 52 también es superior. Sin embargo, también es superior para la mejoría clínica, pero para la remisión clínica a la semana 52 son similares. Y pacientes libres de esteroides son similares. Hay unos endpoints aquí en los cuales es superior el vedolizumab. Pero con respecto a la persistencia, y esto es importantísimo, se ve cómo en el curso del tiempo, en semanas 120 semanas, la persistencia, más pacientes continúan recibiendo vedolizumab comparado con adalimumab. El estudio PANIC, que específicamente estudia la persistencia en una cohorte de pacientes de Australia, esto se ha encontrado en estos individuos. Vedolizumab comparado con infliximab y adalimumab se encuentra lo siguiente: el primer año persisten con infliximab 61%, con adalimumab 45% y con vedolizumab 73%. Al segundo año se ve cómo se mantiene la persistencia con vedolizumab 62% versus unos porcentajes inferiores, y esto es estadísticamente significativo. Al tercer año, infliximab 37% persiste en los pacientes y con vedolizumab 57%. Y el cuarto año persisten con infliximab 37% y con vedolizumab 55%, y es estadísticamente significativo. Persiste más que infliximab y que adalimumab. En un estudio a más largo plazo y con otros endpoints específicos, este mismo estudio PANIC, publicado recientemente este año, va a ver qué pasa hacia el futuro con estos medicamentos.
Cuando se utiliza como primera línea infliximab, se ve como infliximab primera línea versus vedolizumab primera línea. Persiste más tiempo vedolizumab, 78 versus 71% a los 12 meses, a los 24 meses. Como primera línea persiste más vedolizumab, 36 meses persiste más vedolizumab y al cuarto año persiste más vedolizumab y es estadísticamente significativo. Cuando infliximab se utiliza como primera o segunda línea, la eficacia se mantiene sin ninguna modificación. Da igual utilizar infliximab antes o de primera línea o después de cualquier otro medicamento. Y en este caso, vedolizumab de primera línea, él persiste igual. En cambio, en este estudio tan importante, cuando vedolizumab se usa como segunda línea, después que ha fracasado infliximab, se ve cómo disminuye de manera significativa la respuesta a vedolizumab. Y en 24 meses también se disminuye, aunque no es significativo, el vedolizumab. A los 36 meses es menor la respuesta en vedolizumab. Eso significa entonces que como segunda línea, vedolizumab pierde la eficacia cuando un anti-TNF es usado en primera línea. Y hay estudios que han demostrado que cuando un anti-TNF se utiliza en primera línea, suceden cambios biológicos en la farmacocinética y en la farmacodinámica del vedolizumab. Se ve cómo hay menor expresión del MAdCAM1 en los individuos y esto hace que, como este es el sitio donde se une la alfa-4-B7 integrina que bloquea el vedolizumab, habrá menor eficacia porque no está expresando el ligando para estas importantes integrinas. Y en la farmacocinética, los niveles de vedolizumab se disminuyen. Estas alteraciones biológicas se han implicado en la falla de respuesta como segunda línea. Sin embargo, recientemente se ha encontrado otra cosa. Este estudio publicado esta semana anterior ha encontrado lo siguiente. Cuando vedolizumab se analiza la persistencia en el tiempo, persiste más que los anti-TNF. Y como segunda línea, y esto quiero enfatizarlo, sorpresivamente este estudio ha mostrado que vedolizumab se mantiene más tiempo como segunda línea que un anti-TNF. Y tasa libre o tasa de sobrevida libre de colectomía también es superior con vedolizumab. Y sobrevida, el vedolizumab como segunda línea, también hay más sobrevida en los individuos analizados a un año de tratamiento. 81 con vedo versus 59 con anti-TNF. Y este estudio que específicamente estudia la persistencia de vedo versus infliximab se ve como estadísticamente significativo, persiste más vedolizumab versus el infliximab. La probabilidad de incrementar las dosis en un paciente por alteración de la farmacocinética se ve como menos frecuentemente hay que intensificar con vedolizumab. Con base en lo anterior, uno puede decir a estas alturas de esta presentación que adalimumab e infliximab son inferiores a vedolizumab, tanto en remisión clínica, remisión endoscópica y remisión histológica. El paciente candidato para vedolizumab ha sido este paciente, que tenga corta evolución, que tenga infecciones previas, que haya tenido un cáncer gastrointestinal, que tenga vitamina D normal, porque vitamina D disminuida disminuye la eficacia del vedolizumab. Una PCR baja, un adulto mayor, no cabe ninguna duda que la droga de elección en el adulto mayor, es decir, 65 años o más, es vedolizumab. No impacta la inmunidad sistémica y que no hay exposición anti-TNF, aunque este concepto ha sido retado recientemente la semana anterior, de tal suerte que ya no estamos seguros de que cuando alguien tomó anti-TNF se disminuyó la eficacia de vedolizumab. En cambio, está clarísimo y no hay discusión que si vedolizumab se utiliza primero y llega a perder la eficacia en el curso del tiempo, el anti-TNF sigue siendo útil en estos individuos. Y también se ha considerado que en la colitis aguda severa está indicado, está preferiblemente el anti-TNF,
En el embarazo y en las extraintestinales, con altos manifestación extraintestinal hace parte de una actividad inmunológica sistémica y los pacientes tienen manifestaciones que corren paralelas a la actividad intraluminal de la enfermedad inflamatoria. Por ejemplo, cuando está activa la enfermedad, puede aparecer artritis periférica tipo 1, eritema nodoso, estomatitis aftosa o episcleritis. Y hay unas manifestaciones independientes de la actividad intraluminal. Artritis periférica tipo 2, artritis axial, pioderma gangrenoso, escleritis, uveitis, colangitis esclerosante primaria. No obstante que esto está, digamos, clásicamente establecido, esto es lo que hoy día quiero compartir con ustedes, que no se sabe entonces qué es lo que sucede con las extraintestinales. Es posible que ambas se presenten como expresión de un problema sistémico inmunológico o que sean secundarias a la inflamación. Este par de escenarios se considera que pueden estar presentes. Y específicamente puede existir entonces atracción anormal de linfocitos por expresión ectópica de citoquinas y moléculas de adhesión que son intestinales, o que hay una reacción cruzada con autoanticuerpos contra los antígenos del intestino. Pero hay que decir entonces que cuando se ha analizado específicamente la ineficacia de infliximab en las extraintestinales, los estudios en realidad no han sido totalmente concluyentes. Está clarísimo que cuando hay actividad intestinal que corre paralelo con la actividad de la extraintestinal, el vedolizumab es útil. Y cuando ha habido exacerbación de artritis, se ha encontrado que muchos pacientes en realidad habían estado controlados con el anti-TNF y ahora que lo suspendieron se ha reactivado los síntomas de la artritis. Pero cuando se analiza en profundidad lo que se ha publicado, esto es lo que yo quiero compartir. No hay ensayos clínicos dirigidos a establecer esta causalidad o falta de eficacia. Y los análisis son post-hoc, es decir, el tamaño de la muestra no permite entonces concluir de que no sirve el vedolizumab para las extraintestinales. Por lo tanto, se requieren estudios bien diseñados que específicamente analicen qué está sucediendo ahí. Con respecto al embarazo, hoy día las cosas han cambiado. Comparando el ustekinumab y el vedolizumab en estos pacientes se ha encontrado lo siguiente. Anti-TNF, vedolizumab y ustekinumab son similares al momento del parto en el individuo. Y nortinatos no nacidos vivos son similares con estos tres terapias biológicas. Abortos espontáneos son similares. En una palabra, yo puedo decir entonces, con base en este estudio recientemente publicado, que el vedolizumab es también seguro en el embarazo. Es el medicamento hoy día más prescrito en Estados Unidos para colitis ulcerativa o enfermedad inflamatoria intestinal en general, con más de 260.000 pacientes con este medicamento y más de 36.000 médicos que lo formulan en estos individuos. Los mensajes para la casa que quisiera de esta conferencia son estos. El vedolizumab en pacientes bio-naive es superior a otros anti-TNF. El vedo inicial no disminuye la eficacia de un anti-TNF como segunda línea. En el mundo real, más pacientes persisten utilizando vedolizumab versus cualquier anti-TNF y específicamente adalimumab o infliximab. Uno podría pensar con base en esto anterior que la mejor estrategia sería, con base en lo publicado, iniciar con vedolizumab. Y si el paciente llegara a perder la respuesta, se puede utilizar entonces el anti-TNF. El vedolizumab, como menor eficacia cuando es segunda línea, está controvertido recientemente. Y en extraintestinales que corren paralelas
con la enfermedad inflamatoria, el vedolizumab es un medicamento totalmente eficaz. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables por su atención.